Hola, ¿qué tal? A continuación les hablaremos un poco acerca de la regulación hormonal, específicamente la insulina, catecolaminas y ACTH en el tejido adiposo. Este equipo está conformado por Castro Chávez Dania, Milena Navarro Valeria, Sánchez González Sara y su servidor, Osuna Vilés y Jason Andrés. Y bueno, ese es el contenido que vamos a estar abarcando. Y a manera de introducción, el tejido adiposo es un órgano endocrino con gran actividad metabólica que, como veremos a continuación, va a participar en la síntesis y almacenamiento de triglicéridos. Esa actividad metabólica va a estar medida principalmente por hormonas, las cuales van a estar promoviendo la activación e inhibición de la lipasa y de esa forma aumentando o disminuyendo la degradación de triglicéridos. Ahora sí, pasando con lo que es el tejido adiposo, de manera general, el tejido adiposo representa entre el 20 y el 28% de la masa corporal de individuos sanos, porcentaje que va a variar dependiendo con el sexo y por supuesto con el estado energético de cada individuo, ya que en individuos con obesidad, ese puede llegar a constituir hasta el 80% de su masa corporal. Existen tres tipos de tejido adiposo, según sus funciones: coloración, vascularización y estructura. Vamos a tener el tejido adiposo blanco, el pardo y el beige. Sin embargo, el día de hoy nos enfocaremos específicamente en el blanco, que a su vez se va a dividir en visceral, es decir, que va a rodear a los órganos, y subcutáneo, que como su nombre lo indica va a estar localizado debajo de la piel. El tejido adiposo blanco es un órgano metabólicamente dinámico, siendo el principal sitio de almacenamiento de energía en la forma de triglicéridos. Aunque actualmente este tejido es también conocido como un órgano endocrino, que libera múltiples moléculas como lo que son las adiposinas y las liposinas, que van a actuar como hormonas o mensajeros que regulan el metabolismo. La acumulación de grasa dentro del adipocito es determinada por el balance entre la síntesis de grasa neutra, es decir, la lipogénesis, y su hidrólisis, es decir, la lipólisis. La lipogénesis ocurre principalmente en el hígado y en el tejido adiposo, y es estimulada por una dieta alta en carbohidratos y por la acción de la insulina. Sin embargo, ese proceso es inhibido por la presencia de ácidos grasos poliinsaturados y por el ayuno. Por otra parte, la lipólisis es la hidrólisis de los triglicéridos y la liberación a la sangre de los ácidos grasos y el glicerol resultante. Esta va a ser estimulada en los periodos de estrés metabólico, es decir, durante el ayuno o el ejercicio prolongado, y es importante aclarar que los ácidos grasos libres servirán como fuente de energía para otros tejidos. Para continuar, veremos la regulación de la insulina en el tejido adiposo. La insulina va a cumplir un papel muy importante en este, ya que va a favorecer la síntesis y el depósito de los lípidos. En el caso de la síntesis, como sabemos, la insulina va a actuar acelerando el transporte de la glucosa sobre los hepatocitos, almacenándose en forma de glucógeno. Pero esto hasta cierto límite. Una vez alcanzado el límite, se va a inhibir la síntesis del glucógeno. Acto seguido, la glucosa restante se va a transformar en ácidos grasos, para así formar triglicéridos, que esta es la forma común en que vamos a almacenar la grasa, liberándose en la sangre acompañado de las lipoproteínas. ¿Cómo va a actuar aquí la insulina? Pues lo que va a hacer es que se va a activar a la lipoproteína lipasa, ¿qué es lo que va a hacer esta enzima? Pues va a convertir a los triglicéridos en ácidos grasos, que esta es la forma en que el tejido adiposo absorbe los lípidos. Una vez dentro del tejido adiposo, estos ácidos grasos van a volver a convertirse en triglicéridos, que es la forma en que se almacenan. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del depósito? Pues la insulina lo que va a hacer es inhibir a la enzima lipasa sensible a esta hormona. Pero antes que nada, ¿qué es lo que hace esta enzima? Pues esta enzima va a procesar la hidrólisis del tejido adiposo para así formar y liberar ácidos grasos. Otra cosa que hace la insulina es aumentar el transporte de glucosa a las células adiposas a través de la membrana celular. Al usar esta glucosa, se va a producir algo llamado alfa-glicerofosfato, que es el que va a donar el glicerol para que se una a los ácidos grasos y así formar triglicéridos. ¿Qué pasa cuando hay un déficit de insulina? Pues se va a promover la lipólisis de las grasas, ya que va a aumentar la actividad de la lipasa, liberando los ácidos grasos del tejido adiposo. A su vez, se va a disminuir el alfa-glicerofosfato y como cadenita se van a disminuir los triglicéridos. Ya como mencionamos anteriormente que va a haber un exceso de liberación de ácidos grasos y vamos a tener baja la insulina, lo que va a pasar
es que se va a activar la vía de la carnitina, que si recordamos es el mecanismo que se carga de transportar los ácidos grasos hacia la mitocondria, que en este lugar, por medio de la beta-oxidación, es llevado a acetil-CoA, y este compuesto se va a condensar en ácido acetoacético. Y como dijimos que hay un déficit de insulina, este no va a ser metabolizado por los tejidos periféricos. Luego, este compuesto se va a convertir en beta-hidroxibutirato y también en cetonas. Y como hemos escuchado, el aumento de estas cetonas se le va a conocer como cetoacidosis. Ahora yo voy a hablar de las catecolaminas. Estas son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales. Van a ser la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina. La norepinefrina y la epinefrina se van a encargar de la estimulación del metabolismo de grasas por medio de 3 subtipos de receptores beta-adrenérgicos. Esto es dado al incremento de AMPC, la activación de la proteína sinasa A y la fosforilación activa de la LSH y la perilipina A, siendo la LSH la que tiene mayor peso en la regulación de la lipólisis estimulada por receptores adrenérgicos. Las catecolaminas pueden estimular o inhibir la lipólisis dependiendo del receptor activado, ya sea este beta o alfa. En bajas concentraciones, los receptores beta son más sensibles que los receptores alfa. Sucede lo contrario con elevadas concentraciones. En estudios recientes se sugiere que la estimulación de la lipólisis por las catecolaminas es a partir de que la fosforilación de las perilipinas, dependiendo de pKa en 6 residuos de serina, refleja cambios conformacionales en las perilipinas que exponen los depósitos de lípidos neutros, facilitando el desplazamiento de la LSH a las gotitas de lípido. Ahora vamos a continuar con la hormona ACTH. La hormona adrenocorticótropa, también conocida como el nombre de corticotropina, es una hormona descrita como polipeptídica, que tiene como objetivo estimular a las glándulas suprarrenales. Esta interesante hormona es secretada por las células basófilas de la hipófisis anterior, también conocida como adenohipófisis, en respuesta a la acción de la hormona liberadora de corticotropina CRH secretada por el hipotálamo. La regulación de la síntesis de ACTH se produce de la siguiente manera: en situación de estrés físico o psicológico como el dolor, el cansancio, miedo o cambios de la temperatura, por lo que es estimulada intensamente por la CRH. Es importante mencionar que su secreción es pulsátil y presenta un ritmo circadiano característico. La máxima secreción se produce por la mañana. La ACTH estimula las 3 zonas de la corteza de la glándula suprarrenal, que son la zona glomerulosa, que produce los mineralocorticoides, como la zona fasciculada, donde se secretan los glucocorticoides, como el cortisol y el corticosterona, y también la zona reticular, que produce 10% de los andrógenos totales, como la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Tras ser liberada por las células corticótropas, la ACTH se une a los receptores de melanocortina 2, situados en las membranas celulares de las 3 capas de la corteza suprarrenal. Este receptor activa la vía AMP cíclico proteína quinasa A, aumentando con rapidez la conversión de colesterol en pregnenolona, la molécula precursora de cortisol, aldosterona y andrógenos suprarrenales, y, más lentamente, incrementando la síntesis de varias proteínas necesarias para la síntesis de cortisol. El cortisol es imprescindible para la adaptación del organismo al estrés, sobre todo prolongado. Ejerce acciones metabólicas importantes. En el tejido adiposo, a nivel global, aumenta la lipólisis, que es la ruptura de los triglicéridos para dar ácidos grasos libres y glicerol, e induce proteólisis en el nivel muscular. Esta disponibilidad de combustibles alternativos se aprovecha, por ejemplo, durante periodos de ayuno prolongado. El tejido muscular utiliza los ácidos grasos libres para la obtención de energía. El efecto del cortisol sobre el tejido adiposo del tronco y el abdomen es diferente del que se observa en el nivel periférico. Esto se debe a que a nivel central, además de aumentar el catabolismo de los triglicéridos, incremento de la lipólisis, el cortisol constituye, junto con la insulina, un estímulo potente para la lipoproteína inlipasa, la enzima que hidroliza los triglicéridos de los kilomicrones, facilitando su incorporación en las células adiposas. De esta manera, el exceso de cortisol se acompaña de una redistribución de la grasa con disminución de ella en los miembros y aumento del tejido adiposo en la zona del tronco. Y bueno, a manera de conclusión, el tejido adiposo blanco desempeña un rol esencial para la homeostasis metabólica, ya que éste participa en la síntesis y el almacenamiento de triglicéridos, al igual que en la degradación de los mismos para ser utilizados como fuente de energía por otros tejidos.
Por otra parte, las hormonas como las catecolaminas, el glucagón y la ACTH van a ser importantes ya que van a actuar como agentes lipolíticos, promoviendo la activación de la lipasa y aumentando la degradación de triglicéridos, mientras que en el caso de la insulina, esa va a ejercer un efecto opuesto.